Ok, voy a retomar rápidamente conceptos de la clase del martes, sobre todo para que ustedes pregunten dónde no está claro, ¿ya? Entonces, en el video que han hecho el martes se explica con bastante detalle, pero sobre todo, si algo no está claro, pregunten, ¿ya? La parte principal es eso. Tenemos acá lo siguiente. Tenemos una señal real. Esto de acá es una señal en el continuo slash real. ¿Ya? Es el flujo de agua que hemos visto en el video, lo que pasa en realidad. ¿Ya? Esta señal real la vamos a discretizar. ¿Ya? Entonces, esta es la discretización de la señal real cuando tomamos un sampleo. Es lo que obtiene, en nuestro ejemplo del agua, es lo que vamos a obtener con el sampling. En el ejemplo del agua es lo que obtenemos con la cámara. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener cada cierto tiempo, un valor. ¿Qué valor? Pues el valor que había acá, etc. Y esos valores, ¿cómo los vamos a caracterizar? Pues con Diracs. Estos son Diracs con diferentes tamaños. ¿Y cuál es la distancia que hay entre cada Dirac? Pues es el tiempo de sampleo al que estamos haciendo, y a eso le llamamos periodo de sampleo. ¿Ya? El TS es el periodo de sampleo. Cuando a este tiempo que yo decido samplear cada segundo, cada 0, segundos o 60 veces cada segundo, sería 1 entre 60, etcétera, etcétera. Eso me permite definir lo que vendría a ser omega S, que sería la frecuencia angular de sampleo, 2pi entre TS. Y acá añadimos lo que vendría a ser la frecuencia como tal de sampleo no angular, que vendría a ser 1 sobre TS. ¿Ya? La frecuencia no angular, simplemente frecuencia de sampleo. Entonces, estos tres dicen lo mismo, solo que de diferente manera, y cualquiera de estos tres me va a decir cuán rápido estoy sampleando. ¿Cómo llego a esta parte? Pues voy a multiplicar la señal continua por un tren de Diracs. Esto de acá es un tren de Diracs. Todos los Diracs están distanciados por el periodo de sampleo, ¿ya? Y todos los Diracs miden 1. Cuando yo multiplique esto por este Dirac, ¿qué me va a dar? Me va a dar el Dirac de acá. Que yo multiplique todo esto por este Dirac que vale 1, ¿qué me va a dar? Me va a dar un Dirac con esta altura, es decir, este de acá. Cuando yo multiplique toda la señal por este Dirac, mejor hagamos una vez con este, por este Dirac, ¿qué me va a dar? Me va a dar este Dirac de acá, es decir, este de acá. Y así, al multiplicar por el tren de Dirac, estoy obteniendo la señal sampleada. ¿Ok? Y acá tenemos una señal extra cuando hago que el periodo de sampleo sea más pequeño o la frecuencia de sampleo sea más grande, que es lo mismo, ¿verdad? Porque son inversos. Si hago que este tiempo de sampleo sea más pequeño, es decir, que tenga más Diracs en el medio, entonces voy a obtener algo más preciso, podríamos decir entre comillas. Y si por el contrario aumento el periodo de sampleo o disminuyo la frecuencia de sampleo, voy a tener acá, digamos, TS, algo mucho más grande, pues voy a tener simplemente 2 Diracs, una información más, menos precisa. ¿Ok? Y repito, esto o esto o esto, que es en función de cuántos ampliamos, es lo que obtenemos de la cámara, en nuestro ejemplo. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok. Y luego, hacemos la multiplicación. ¿Ok? Y a esto lo vamos a llamar SDT, el sampleado. Entonces, manera de diagrama, ¿qué vendría a ser SDT? Es la multiplicación de la real por el tren de Diracs. ¿Ya? Y esto siempre vemos. Lo real por el tren de Diracs me va a dar el sampleado. ¿Ok? Ahora, la idea de esto es decir, esto pasa en el tiempo
¿Qué es lo que pasa en las frecuencias? El punto de partida es decir, S de t es igual a xt por p de t. ¿Qué va a pasar en las frecuencias? Pues hago la transformada de Fourier, S de omega, va a ser igual a ¿qué? A la transformada de una multiplicación. Ya hemos visto por propiedades la anterior semana que cuando tengo una multiplicación en el tiempo, en las frecuencias es la convolución y esto dividido entre 1 sobre 2pi. Entonces, esto es lo que pasa en, en las frecuencias. Y esto de acá es lo que vamos a analizar. ¿Ok? Acá un pequeño paréntesis, esto es importante. ¿Por qué voy a samplear más o voy a samplear menos? Y estas son respuestas lógicas, ¿ya? No necesitan necesariamente que alguien les diga o que un libro se los explique. Si sampleo más rápido, ¿qué es lo que tienen como ventaja? Que voy a tener más datos y estos datos, ¿qué significan? Que me va a dar una mayor calidad, una mayor precisión de lo que estoy queriendo deconstruir, que luego voy a querer reconstruir. ¿Ok? Pero ¿cuál es el precio? Que voy a utilizar más datos en un corto tiempo, en un mismo tiempo, y eso me va a producir un mayor storage, un mayor consumo de memoria. ¿Ok? Y si hago menos amplios, pues la calidad o la precisión de lo que yo estoy haciendo corre cierto riesgo de no ser lo suficiente, pero como ventaja tenemos que no utilizamos mucha memoria. Entonces hay que ver en función del contexto cuál es el mejor compromiso para tener una calidad suficiente a lo que queremos y que estemos en el rango, digamos, de memoria que podamos utilizar, que tengamos a disponibilidad. ¿Ok? Entonces salimos de ese paréntesis. Analizamos qué es lo que tenemos de acá. ¿Ya? Necesito saber cuánto es P de omega. P de T es un tren de Dirac. P de omega, ¿qué va a ser? ¿Quién me hace recuerdo cuál es la transformada de un tren de Dirac? O tal vez empezar, ¿cuál es la transformada de una función periódica? Esto de acá es una señal periódica. ¿Cómo sacamos la transformada de una señal periódica? ¿Quién se recuerda? Esto es lo que hemos visto al final del capítulo de transformada de Fourier. La transformada de una señal periódica, ¿ok? Hay una fórmula, la fórmula hay que saber cómo utilizarla, es, pongamos x de omega, va a ser igual a la sumatoria, ¿ya? De unos Diracs en las frecuencias, hemos visto, delta de omega menos k veces omega 0, ¿ok? Y esto con el peso de los coeficientes de la serie de Fourier. Y todo por 2pi. La sumatoria 2pi acá de k. X omega es igual a la sumatoria de 2pi, los coeficientes de Fourier, por delta de omega menos k veces omega 0. ¿Ya? Función periódica. Y nosotros hemos aplicado esto en clases y hemos encontrado en clases cuál es la transformada de Fourier de un tren de Dirac.
Para un tren de Dirac hemos encontrado que A de K es 1 sobre el periodo. ¿Ya? Eso es series de Fourier. Hemos hecho eso con la fórmula, la integral esa. ¿Ok? Hemos encontrado eso. Cualquier A de K es 1 sobre TS. ¿Ok? Entonces aplico esto, que es general para cualquier función periódica. Aplico que esto es para tren de Dirac. ¿Ok? Coloco el A de K acá dentro y obtengo esto de acá. ¿Ok? Y el resultado que hemos obtenido es, pues, que la transformada de Fourier va a ser otro tren de Dirac, pero en las frecuencias. Estamos en las frecuencias. ¿Cada cuánto van a estar separados esos trenes de Dirac? Pues cada omega S, omega del sampleo. ¿Ok? Porque acá hemos encontrado que es K omega 0 y este omega 0 no tenemos que olvidarnos que va a ser 1 sobre el periodo del 1 sobre el periodo de la función. ¿Y cuánto es el periodo de la función? Pues es TS. ¿Cada cuánto se repite esto? Cada periodo TS. Se repite, luego se repite. Entonces, omega 0 es 1 sobre T. Y al final, 1 sobre TS es omega del sampleo. Voy a tener Dirac. Acá empiezo en 0. Que van a estar distanciados cada omega S, omega S. Omega S, luego 2 omega S, 3 omega S. Y toditos van a tener este tamaño, 2pi sobre TS. ¿Ok? Y finalmente, tengo que hallar cuál es la convolución de X de omega con este tren de Dirac. Esto quiero hallar. ¿Ok? Gráficamente se lo ve más fácilmente. Este X de omega, X de t es la señal real, les recuerdo. Entonces X de omega es la transformada de Fourier de la señal real. Y acá estoy modelizando. Esta va a ser la transformada de Fourier de el agua que está saliendo de la manguera, la real. ¿Ok? Cuando yo hago la convolución de esto con un Dirac que está desplazado en 3, le voy a poner. ¿Qué es lo que obtengo? Si yo tengo esto, X de omega, y hago una convolución con un Dirac desplazado en 3, ¿qué es lo que obtenemos? Ya, esto es primer parcial, 3 puntos al que me responda en su examen parcial. Empezamos con, bueno, el que levantó la mano primero, Nicolás. Obtenemos la misma función IG, pero desplazada 3 en la frecuencia A la derecha. y se va a repetir. Entonces, lo que voy a obtener es esto de acá, desplazado en 3. ¿Ok? Ahora, voy a extrapolar eso porque no estoy multiplicando por un Dirac. Estoy haciendo convolución con un tren de Diracs, con muchos Diracs. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago la convolución con todos estos Diracs, estoy haciendo la convolución con este, luego con este, luego con este, luego con este. ¿Qué estoy obteniendo? Estoy obteniendo, pues, cuando yo haga tac, 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 S de omega. S de omega es igual a esto de acá, X de omega convolución P de omega. S de omega es igual X de omega 1 sobre 2pi convolución P de omega. Y P de omega es un Dirac que está desplazado en omega S. Hay un Dirac
P de omega es un Dirac acá, otro Dirac acá, otro Dirac acá, otro Dirac. Es un tren de Diracs que están distanciados por omega S, omega S, omega S. ¿Ok? Entonces, cuando yo haga la convolución con el primer Dirac, pues me va a dar la señal de base. Cuando haga la convolución con el siguiente Dirac, me va a dar la siguiente señal. Y cuando haga convolución con los otros Diracs, me va a dar la señal, la señal. Entonces, la señal se repite. En las frecuencias veo que lo que es ampliado, ese es el sampleado, es lo que hemos deconstruido. Vemos que en las frecuencias voy a tener lo que es en realidad, pero replicado y desplazado, shifteado, cada cuánto, cada omega S. ¿Y qué es omega S? La frecuencia de sampleo. ¿Hasta acá todo el mundo me sigue? Ya. ¿Cuál es el siguiente paso? He encontrado esto de acá. Esto de acá, de manera matemática, ¿cómo lo escribo? Eso va a ser x de omega más x de omega desplazado con omega S, más este de acá, ¿qué va a ser? Va a ser un x de omega, que es menos omega S. Está mal. Menos omega S. Sino negro. Menos omega S. Este de acá va a ser x de omega menos 2 omega S. Y etcétera, etcétera. Va a ser la sumatoria de x de omega menos omega S, más x de omega menos 2 omega S, x acá los negativos omega más omega S, etcétera, etcétera. ¿Eso qué es? Es una sumatoria de x de omega menos k veces omega S, desde k menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? Esta sumatoria, que es gráficamente esto de acá, matemáticamente se simplifica en una sumatoria de x de omega menos k omega S. ¿Ok? Y ahora acá hay un término muy importante que no hay que olvidar. Los deltas de Dirac, el tren de Dirac, tenía una amplificación de 2pi sobre ts. ¿Ok? Eran flechas que medían 2pi sobre ts. La fórmula de la convolución me dice que es 1 sobre 2pi convolución de este de acá con el tren de Dirac. Y el tren de Dirac es esto de acá. Entonces vemos que el 2pi de la fórmula se va con 2pi de la amplificación del tren de Dirac. Y me va a quedar esto de acá, 1 sobre ts. ¿Ya? Entonces, en realidad, estoy encontrando estos triángulos que se replican, pero aparte, estos triángulos los divido entre 1 sobre ts. De manera concreta, supongamos que ts es igual a 2. Voy a tener los triángulos, pero dividido entre 2. Entonces, si acá tengo 1, ¿ya? Mide 1. Y si ts fuera 2, en realidad, si lo hago gráficamente bien, tendría una atenuación, tendría algo de este estilo. Tendría que dividir, hacer los triángulos más achatados. ¿Ya? Hay un factor de atenuación o amplificación, todo en función de cuánto es 1 sobre ts. Si fuera 2, pues sería todo esto escaleado, haciendo un scaling de un medio, es decir, triángulos más achatados. ¿Ya? Eso espero que esté claro. Entonces, cuando yo tengo esto de acá, que es más achatado, digamos, y lo vemos acá, digamos, gráficamente, que el tamaño de este triángulo no es 1, sino es 1 sobre ts. El siguiente paso es que yo tengo esta señal real de la manguera, tengo esta señal que he obtenido a través de la cámara. Ahora yo quiero reproducir eso en un video, en una pantalla, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues esto que tenía yo de la cámara, tengo que
asemejarlo a lo que pasa en la realidad, que es esto de acá. Y para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Pues eliminar todos estos triángulos y solamente guardar el que me interesa. Y para eliminar todos esos triángulos, lo que hacemos es multiplicar por un h de omega, un filtro, que va a ser un triángulo, perdón, va a ser un rectángulo, de tal manera que al multiplicar esto, sobrevive solamente este de acá, es decir, la señal original. Y todos los demás se eliminan. ¿Ok? Y esto de acá, ¿qué es? Es un low pass. Hemos visto que este filtro es un low pass. Y estamos simplemente multiplicando. X de omega va a ser la señal en las frecuencias por el low pass en las frecuencias. Estoy reconstruyendo para obtener esto que voy a replicar. Pero este triángulo, ¿qué tenía de especial? Este triángulo tenía una altura de 1 sobre TS. Y yo necesito que sea de altura 1. Para que sea de altura 1, mi rectángulo va a tener una altura de TS. Cuando yo multiplique TS por este triángulo que mide 1 sobre TS, me va a dar una altura 1. Entonces el filtro no tiene una altura 1, sino tiene una altura TS para compensar lo que se ha distorsionado, lo que se ha achatado, digamos. ¿Ok? Y acá entra lo que es Nyquist, ¿no? Para poder reconstruir esto de acá, esta parte, tiene que estar más lejos de esta parte. ¿Esta parte qué es? Esta parte es las frecuencias de mi señal. Mi señal tiene frecuencia 0, tiene frecuencia 1, 2, 3, 4 y llega hasta la frecuencia de acá, que digamos es 5. Esta es la frecuencia máxima. ¿Ya? Es la frecuencia máxima. ¿Ok? Este punto, ¿qué va a ser? Les recuerdo que esto de acá es omega S, acá vendría a ser 2 omega S, acá vendría a ser menos omega S, ¿ok? Entonces, esto de acá es omega S, esto de acá, ¿qué va a ser? Va a ser omega S menos este espacio, pero este espacio, ¿qué es? Es la frecuencia máxima. Entonces, este punto, ¿qué va a ser? Va a ser la frecuencia de sampleo menos omega máximo. Y este punto plomo tiene que ser mayor a este punto rojo. ¿Ok? Porque si no fuera mayor, si el punto plomo no fuera mayor que el punto rojo, tendría esto de acá. Y ahí entra lo que dijo Amancaya, que hay señales que se sobreponen. Hay una superposición, pero en las frecuencias, no en el tiempo. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema de esta superposición en las frecuencias? Que se produce lo que es aliasing. Cuando se superpone, cuando yo haga la suma de cuando yo tengo esta señal, en esta parte que se sobrepone, se van a sumar. Lo que me va a dar como frecuencia ahí, digamos, me va a dar esto y esto. Se está distorsionando un poco la señal. Cuando yo haga el filtrado, acá tengo mi ventana, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar esto de acá. Esta señal X de omega, después de haber hecho el filtrado, después de haber hecho el sampling y el filtrado, ¿es la señal original? No. Cuando yo haga la inversa de esto, no voy a obtener el agua de la manguera. Voy a obtener otra cosa, algo falso, lo que hemos visto en el video. Eso es aliasing, cuando hay una superposición en las frecuencias y que va a hacer que no podamos reconstruir lo que hemos ampliado, porque lo que hay en las frecuencias ya no va a ser lo que realmente existía. Entonces, para evitar eso, esto de acá tiene que ser mayor a esto de acá. Entonces, fíjense, omega S menos omega máximo tiene que ser mayor a omega máximo y de ahí encontramos el teorema de Nyquist, que omega del sampling tiene que ser mínimamente mayor al doble de omega máximo. ¿Ya?
Entonces, espero que esté claro todos estos conceptos, porque esta parte, este capítulo, en todo caso en el examen, es bastante teórico las preguntas. ¿Ya? Sí hay algunas cosas prácticas, pero sobre todo es muy teórico. Entonces, hay que saber distinguir qué elemento es qué elemento, qué es omega máximo, qué es omega S. Hay que distinguir bien qué son los trenes de Dirac, qué sería los trenes de Dirac, la transformada de Fourier o el comportamiento en las frecuencias de ese tren de Dirac, cómo se obtiene. Luego, cómo obtenemos esto. Y luego, ¿para qué sirve esto? Sirve para simplemente conservar lo que me interesa, que es x de omega. Y luego, ¿cómo hallo x de t? Pues x de t puedo hallar con la inversa de la transformada de Fourier de este x de omega que he construido. Y así saco en mi video lo que quiero en el contexto del lado. Acá está la inversa. ¿Dudas, preguntas? Ok, entonces hacemos una pausa y volvemos después de la pausa.